¿Cómo están? Buenas noches, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder encontrarnos. Pedro, Mariana, Felipe, ¿cómo están? Bien. Bueno, ayer se hicieron dos anuncios acerca de quienes integrarán o formarán parte, digamos, en algunas posiciones del gobierno. Pedro Ferreira, hablaban de la ANDE, esto se anunció ayer, y Benigno López también como futuro ministro de Hacienda. Y a propósito nos acompaña el presidente actual del Instituto de Previsión, pero futuro ministro de Hacienda. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes y compartir con la audiencia. Bueno, ¿cuánto tiempo más, digamos, al frente de IPC? Hoy ya parte del equipo de transición, ¿verdad? Pero hasta antes de asumir la cartera, ¿estás en el Instituto de Previsión hasta cuándo? Y yo creo que estaría unos 10, 15 días como mucho mientras termino un informe de gestión para presentar al presidente Cartes, ¿verdad? Y para presentarle también al presidente electo sobre los desafíos que tiene IPS y todo lo que se hizo en estos más de 3 años y medio que estuve acá al frente de la administración. Yo hablaba ayer con César Barreto y le consultaba acerca de tu designación y él hablaba entre cuestiones generales a propósito de la aprobación, decía, tiene todo nuestro apoyo de exministros, incluso hoy veía a Banana Ferreira, también lo hacía Santiago Peña, entre otros. Hablaban de tu experiencia en la cartera económica, pero decía algo muy puntual. El IPS le da una escuela que probablemente es mucho más complicada que el Ministerio de Hacienda. ¿Crees que fue, digamos, el escalón necesario para llegar hoy a Hacienda? Yo creo que la experiencia en IPS es muy enriquecedora, ¿verdad? Lidiar con los problemas, uno de los problemas más grandes que tenemos, que es cómo satisfacer las demandas en salud, que es lo que se ve en el día a día, es difícil. Es más que nada un problema financiero. Los recursos no son generalmente suficientes para la cantidad de demandas que tiene la salud pública en general y IPS en particular. Tenemos un desafío importante en la salud en el punto de vista del impacto de las enfermedades crónicas, que no estaba previsto al comienzo, cuando se creó todo esto y no está previsto su financiamiento, que llevan recursos importantes en IPS nomás, más del 45% del presupuesto total de salud va a las enfermedades crónicas que afecta a como mucho 3% de los asegurados, ¿verdad? Eso implica que faltan recursos o que escasean recursos en las otras áreas. Entonces, poder manejar esa parte presupuestaria y financiera, haber encontrado una solución con la deuda que tuvimos con los proveedores de medicamentos e insumos allá por el 2014, ¿verdad? Y presentarlo el día a día, el manejo presupuestario de una entidad que tiene 17.000 funcionarios, 20 sindicatos, fue casi una escuela más allá que un doctorado, diría yo. Bueno, vamos con Mariana, Pedro y Felipe, por favor. Sí, doctor, a ver, una cartera por demás compleja, obviamente, la más estratégica dentro de lo que va a ser la administración de los fondos, etcétera. Escuché algunas líneas que decía Villamayor, por ejemplo, el tema de que vuelva, digamos, aduanas, la SED, a depender orgánicamente del Ministerio de Hacienda. ¿Tiene ya usted algunas líneas de principales, no sé si ejes, pero cambios que tiene a la vista hacer, o por lo menos intenciones de algunas cosas que necesitan ser cambiadas? Nosotros creemos que tenemos que volver a tener participación en los órganos recaudadores que son la SED y la aduana. Creemos que vamos a plantear una reforma legislativa de tal manera de que haya una línea directa con el Ministerio de Hacienda que hoy no hay, en el sentido de que poder dictar las pautas y controlar los procesos de recaudación. Creemos que hay todavía un espacio importante en combatir con más eficiencia la evasión y la morosidad, tanto a través de la SED y a través de la aduana. Aduana es muy importante porque todo lo que se impacta en aduana tiene un efecto inmediato en tributación también. Esa sería una de las líneas importantes en cuanto a reformas. Otras líneas serían en cuanto a incorporar tecnología. También la experiencia en IPS te da la visión de que nosotros también tenemos contribuciones de los particulares, ¿verdad? Y que no haber tenido una tecnología adecuada impide tener una recaudación más eficiente. Así ahí también vamos a apuntar, por decirte, los pasos inmediatos, ¿verdad? Pedro después del término de la reunión, esa prolongada reunión que tuviste con la actual ministra de Hacienda, sí, hablaste de varios temas, pero tres es lo que me llamó, digamos, la atención. Por un lado, ratificaste el tema y el apoyo al proyecto de intendencia de fondos provisionales. Sí. Es más, creo que sos uno de los impulsores. Alguna vuelta estuvimos hablando también a la mañana sobre el tema. Hablaste de la Secretaría de Tributación y ese problema que hay con los contadores. Y hiciste referencia a ampliar, obviamente, la base de tributantes. El tema es
¿Cuál es la estrategia para eso? Porque es un tema remanido y que varias administraciones estuvieron pasando y no dieron con el clavo. Lo que yo creo, empezando por la última, lo que tenemos, a diferencia de lo que tienen otras, o lo tuvieron otras administraciones, es que la propia administración, la propia economía, el ministerio en sí y órganos particulares han hecho un análisis importante del impacto de la economía informal. Y cuánto de eso podría impactar en la economía formal y cómo hacer un proceso de formalización que implique mayores recursos sin todavía hablar de una modificación de las tasas tributarias, ¿verdad? Hacia ahí nosotros vamos a apuntar, tenemos un equipo que está trabajando en eso, de manera de que podamos dar un impacto o un golpe importante a las recaudaciones por el lado de aduanas en los próximos 18 meses. ¿Verdad? Con el tema de la superintendencia, yo me considero un defensor del sistema de control y de regulación. Yo vengo del sistema financiero y a mí no se me da en la cabeza, no me imagino cómo pudo haber funcionado un sistema financiero importante como son las jubilaciones, el ahorro genuino del paraguayo a largo plazo, sin ningún control nunca, ¿verdad? Entonces, yo no me puedo hacer la idea de, estando yo ahí y viniendo de donde vengo, que es el Banco Central, habiendo trabajado en el Fondo Monetario Internacional, entendiendo que la problemática es realmente profunda, al no tener alguien que te pueda, primero, dictar las normas básicas de buen gobierno a la hora de decidir qué hacer con la cuantiosa suma de dinero que tenemos hoy, pero mal manejado, eso es un problema a futuro, ¿verdad? Yo creo que es necesaria, es de la esencia esa superintendencia, de tal manera que haya un control importante a la hora de decidir qué hacer con los recursos. Nunca encontré de la contraparte ningún argumento sólido o razonable del por qué no. Siempre las discusiones o los argumentos son argumentos o discusiones que no están ni siquiera en la ley. Se dice que se va a sustituir al administrador natural, lo que no es cierto, la ley no dice eso. Se dice de que se va a manejar las discusiones sobre los cálculos paramétricos, que van a haber cambios en la base regulatoria, que van a haber cambios en la edad de la jubilación, como elementos para evitar que haya ese órgano de control, que tampoco creemos que al menos yo, habiendo leído y habiendo participado, no encontré ninguna norma que diga eso en la ley. O sea, los argumentos que están en contra son todos falaces, ¿verdad? Y finalmente creemos nosotros que el tema del IRP tenemos que encontrar una solución entre las partes. Entendemos la discusión que hay, que parte de la filosofía del IRP como un impuesto formalizador, que pudo haber habido abuso o no de parte de los contribuyentes, no juzgo eso, pero que se está modificando su origen, ¿verdad? Ahora se pretende que también sea recaudador, que yo creo que hay que ir hacia ese, ya pasamos la etapa de la formalización, ahora deberíamos apuntar a un impuesto que es el más justo entre todos, que es quien más gana, más aporte al funcionamiento del Estado, y eso creo que debemos hacerlo en un marco legal para evitar discusiones, para evitar malas interpretaciones y para encontrar una salida a este problema que se suscita hoy. Ministro, usted jura en agosto y ahí, días después, tiene que ya empezar a evaluarlo, tiene que ir a un presupuesto del año 2019. Sí. ¿Cuál es la visión que tiene la administración de Marito Audo con respecto al presupuesto que viene? ¿Están pensando hacer alguna reingeniería dentro de lo que se pueda? El enfoque principal, los grandes ejes, que pueden tocar, que quieren tocar, que les gustaría plantear, digamos, como novedad? Como novedad va a estar el presupuesto enfocado al capital humano, va a estar enfocado a salud y educación. Esos van a ser ejes fundamentales del proyecto y del gobierno en estos 5 años. Hacia ahí pide el presidente electo que apuntemos los esfuerzos tributarios de recaudación adicional que se puedan conseguir. Y el desafío va a ser encontrar justamente esos recursos adicionales. Ustedes le encontré al doctor Morinho, que va a hablar con ustedes, seguramente le va a contar los problemas de salud. Él tiene una lista de pedidos ya, antes de salir. Y son problemas que se van a tener, que hay que enfrentar y que hay que encontrar una solución. Nosotros la encontramos en IPS sin tocar el aumento ni la base tributaria, no hemos pedido una mayor cotización. Probablemente encontremos también dentro de el bagaje de armas presupuestarias que tiene el Estado, cómo poder satisfacer
la demanda. Y el problema de salud se explica fácilmente porque hay un aumento enorme de la demanda de los servicios públicos y esa es una tendencia mundial. Entonces nosotros tenemos una demanda que sube de manera geométrica o que sube por el ascensor y los recursos que se tienen van por la escalera o de manera aritmética. Entonces no hay un flujo adecuado y ese es un desafío importante porque si no atendemos la educación, si no hacemos una reforma importante en salud que le dé a nuestros niños las herramientas para lo que se viene, seguramente estamos perdiendo nuestro tiempo. Doctor, el Ministerio de Salud, y hablamos de esto y de hecho lo vamos a hablar en un rato, tenía un problema de insumo, una cuestión que termina en una situación engorrosa administrativa, que hay que esperar, que tiene que ir a aduana, que tiene que esperar que entre un papel. Y a veces uno dice, ¿por qué no el Ministerio de Hacienda puede repensar la forma del funcionamiento en instituciones clave como salud y educación que tienen una prioridad y están prácticamente en un incendio constante en la cuestión administrativa, ¿verdad? Bueno, ¿Esa va a ser también parte, digamos, no, de la política? Como había dicho al inicio, IPS es una suerte de escuelita, Un posgrado. un posgrado importante, ¿verdad? Y que notamos nosotros que venimos de otro pozo, por decirlo de una manera, que la compra de insumos y la compra de medicamentos se trata de la misma manera que la compra de sillas, la compra de computadora, la compra de vehículos. O sea, el proceso es exactamente el mismo. Y debería haber una fuente legal de salida para los casos de urgencia, porque ni el ministro de Salud, ni el presidente de IPS, ni el gerente de salud, ni el médico que está en el hospital puede justificar que teniendo todos los recursos el problema esté trancado una por un cuestión trámite administrativa. administrativo. Ahora, tenemos que encontrar la forma de resolver, mi equipo está trabajando en eso, para encontrar salidas y modificación a la ley que permitan un actuar mucho más rápido, sin lesionar los derechos de los oferentes. Ese es un problema que tenemos en salud también y en IPS, que como somos compradores grandes, todos quieren participar en los procesos de compra y todos cuestionan los pliegos a la hora de hacer un llamado, porque todos quieren ser parte de la fiesta. Y está bien eso de parte del punto de vista de la competencia y de los oferentes, pero nunca se tiene que perder de vista que lo nuestro no es solamente un acto de comercio, sino que se compra medicamentos e insumos para una función primordial como es la salud. Entonces sería muy lamentable que tengamos problemas graves porque por algún problema administrativo no haya habido el insumo o el medicamento a tiempo. Mariana, por favor. Sí, doctor, me gustaría retomar un poco la pregunta anterior que le hacía en el tema aduanas, digamos. Un tema yo creo también bastante sensible y donde muchas veces se plantea el aumento o no de la recaudación de lo que es el ente mismo. Cuando usted decía y mencionaba que cree que puede funcionar mejor, digamos, esa dependencia del Ministerio de Hacienda, ¿cuáles son las falencias hoy de cómo funciona hoy? Porque en algún momento fue dependiente de Hacienda, luego se cambió, digamos, pasa a presidencia y ahora la intención es que vuelva. ¿Qué falló o qué ve usted que no funciona como debería? Por eso, digamos, tomamos esta decisión. Mi percepción, sin conocer todavía a profundidad la situación real, yo creo que Hacienda es el órgano recaudador por excelencia y en mi idea más avanzada aún, yo diría que inclusive tiene que haber un solo órgano recaudador que inclusive recaude lo de IPS también. O sea, beneficiarnos en la economía de escala, beneficiarnos en la economía de conocimiento a la hora de hacer inversiones en tecnología, porque las personas somos las mismas y estamos todos dispersos e inclusive nos cuesta compartir información entre nosotros. O sea, yo creo que coordinar bien el proceso de recaudación de una manera más eficiente tiene que ser una prioridad del Ministerio de Hacienda y no hay argumento por el cual la aduana tenga que estar por separado o por fuera del Ministerio. Yo no encuentro un argumento por el cual debe funcionar como un órgano independiente cuando es un órgano recaudador también. Claro. Pedro. También hablaste de bonos. Sí. Se va a emitir bonos y dijiste, bueno, por ahí emitimos ahora para adelantándonos a la posibilidad de las subas de tasas. O sea, se prevé la suba de tasas. Sí, el mercado internacional es eso, anuncia ¿no? que el mundo de las tasas bajas Ya, se está terminando. van a ser cuestiones ya de la historia, ¿verdad? Las emisiones futuras de Paraguay, no por cuestiones de Paraguay o de la economía paraguaya, sino por una cuestión de precio, van a tener una tasa mayor. Entonces, uno de los argumentos, la idea que yo planteé tienen dos fundamentos. Uno, ver si realmente qué podemos emitir y colocar para beneficiarnos de las tasas, cuál sería el monto adecuado para eso sin que afecte
que tener el dinero parado en la cuenta del banco y no darle el rendimiento. Y la otra es tener una emisión general por todo el mandato, de tal manera a tener una sola vez la discusión en el Congreso y después ya ir manejando de acuerdo a la necesidad de caja y de inversión en los próximos 5 años. Hay países que tienen un límite anual de inversiones. Sí. A la hora de poder hacer una proyección y una estrategia adecuada del manejo de la deuda. Y yo creo que ahí es importante también darle el enfoque. Mucha gente dice se quiere endeudar más, que es la otra cara de la moneda. Claro. Lo que yo diría es tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura, tenemos que seguir invirtiendo en rutas, en caminos, en aeropuertos, en puentes. Tenemos que seguir invirtiendo en conectividad, tenemos que invertir en hospitales. O sea, no sé cuántas veces vamos a tener la suerte o la posibilidad de encontrar una salida. Nosotros en IPS que invertimos cerca de 900 mil millones de guaraníes a la semana pasada en obras de infraestructura necesarias que nos hicieron 40 años, en 40 años. No sé qué capacidad tiene el Ministerio de Salud de hacer lo mismo, porque también tiene las mismas necesidades, los mismos requerimientos. Yo creo, hablando con el Ministro de Salud, con el ministro Morinho, con el ministro Barrio en su momento, yo creo que a lo mejor es un mal gasto tener un hospital del Ministerio de Salud y enfrente un hospital de IPS, cuando los recursos, las necesidades de la zona son las mismas. Entonces estamos gastando el doble y haciendo un uso de los recursos al 50%. Tal vez habría que buscar una integración más adecuada de los servicios, de tal manera que el asegurado de IPS o el ciudadano paraguayo no sepa la diferencia, vaya al hospital y se le atienda igual y se le atienda de acuerdo a su contribución. Si lo mismo se piensa en educación, ¿verdad? Grandes centros y no escuelitas dispersas por todo el país. Claro, yo creo que los centros chicos deberían ser centros periféricos, unidades de asistencia familiar. Muy especializados, capaz. Pero de repente vos ves que tenemos, y nosotros somos una prueba, ¿verdad? El IPS está enfrente al Ministerio de Salud. Y eso se repite en todo el país. O sea, yo creo que a lo mejor con expertos que estamos viendo, a lo mejor el camino es tener centros más eficientes que trabajen de manera más armónica y más integrada. Felipe. Ministro, quiero insistir con el tema del presupuesto, porque en realidad creo que es a mí la ley más importante cada año que se aprueba. ¿Y cuál es con respecto al tema de las ayudas sociales, Tecopona, Tecoja, todo lo que manejaban a nivel de la SAS? ¿Cuál es la visión de ustedes en el proceso de ayuda? Adultos mayores, mantenerla, en qué momento pasar de ser, de recibir nomás a hacer algún tipo de aporte a la sociedad con eso, cómo salimos de la línea de pobreza. Estos programas sirven en la medida que ocurra eso, ¿verdad? En la medida que ayudemos al ciudadano que recibe los fondos que salga de la línea de pobreza. Que aumentemos los aportes nomás, pero que no tengamos un efecto que implique la salida. Yo creo que es algo que tenemos que revisar, ¿verdad? Yo creo que tenemos que buscar la forma de ir sacando de la pobreza a la gente y generar las políticas necesarias para que se mantengan por fuera de la pobreza y no vuelvan a caer dentro de la línea, ¿verdad? Totalmente. Y así ahí estamos viendo con el equipo las medidas que se deberían tomar para eso, ¿verdad? Yo creo que tener como récord ir aumentando los aportes y no tener efectos de que salgan de la línea de la pobreza es un problema que tenemos que resolver. Claro, ampliar los aportes en sí mismo no significa que estás cada vez... un agujero negro. Porque están condicionadas, pues se deberían tener ciertas condiciones. Pasado cierto tiempo uno debería salir. Etapas es la palabra. Claro, debería transformarse transformarse en algo que ya no necesite más de los aportes y eso destinar a otra gente, ¿verdad? El tema de impuestos ya se habló en algún momento y se plantea incluso en los debates previos acerca de si aumentos o no en algunos sectores. ¿Eso también se está estudiando o con la cuestión de centrarnos primero en tratar de reducir la evasión estamos compensando esa cuestión de la carga impositiva? Yo creo que una cosa nos saca a la otra. El objetivo primero es centrarnos en la evasión, centrarnos en los controles, centrarnos en la calidad del gasto. La calidad del gasto es un desafío que tenemos. Un esfuerzo importante se ha hecho en los últimos años sobre el mismo y tenemos que profundizar también eso. Pero también hay un tema que diríamos nosotros los abogados, un hecho nuevo, que nos ayuda a pensar en una necesidad de hablar de la cuestión tributaria. Hasta hace un mes, nuestra presión tributaria era 13.5 del PIB. Cuando salen los nuevos números, cuando se actualiza el año base, la presión tributaria baja al 9.5. Entonces ahí uno se explica que los recursos que recaudamos no son suficientes para satisfacer toda la demanda de la economía. O sea, tenemos demandas importantes, sobre todo en salud y educación,
que si no encontramos una salida inteligente entre todos, sobre todo los contribuyentes, que son los que dan los recursos para que el Estado funcione, seguramente seguiremos teniendo falencias en todos los programas porque no van a ser suficientes los recursos para que funcione. La gente te va a preguntar por dónde empezar. Si empezamos por el IVA, ahí nos toca todo, digamos. ¿Y qué pasa con los que tienen más? ¿Es a lo mejor por el yo impuesto creo a que renta sí, personal, sí. el IVA? Progresividad, Yo creo que decía se va a Marito, trabajar en del algo comprensivo y que implique algo que no sea traumático, que sea explicable, que sea vendible y que implique alguna salida importante al proceso que tenemos hoy. Y yo creo que si se llegara a hacer eso, si se llegara a hablar de que el 9.5 no es lo ideal, que tal vez lleguemos al 11, ¿verdad? Que es un aumento mínimo en porcentaje, pero son como 600 millones de dólares aproximadamente al año una vez que funcione. Y en la medida que la economía vaya creciendo van a ser más. Y si ponemos eso como condición exclusiva de que cualquier aumento, cualquier reforma que implique aumentar la tasa de las condiciones actuales, tiene que ser destinada exclusivamente a educación, salud, yo creo que se va a poder aceptar eso porque son lugares donde falta. Que no vaya a gastos rígidos, que no vaya a salario, que no vaya a lo que ya tenemos financiado. Lo que no tenemos financiado hoy, que es salud y educación. No tenemos financiado el costo de las enfermedades crónicas. De algún lado tiene que salir el dinero para eso. Si lo hacemos rápido, entra uno cada uno. A ver, Mariana. Muy bien. Lo que usted mencionaba, doctor, básicamente es algo que en alguna línea ya dijo Marito, digamos, en campaña, en el debate, incluso el tema de formalizar la economía, atención o centrarse en el tema de la evasión, habló del aumento progresivo del IRP, por ejemplo, y Sí. también decía ampliar la base contributiva. Entonces, me gustaría saber si usted puede respondernos cómo, digamos, es decir, ¿ya hay alguna idea de cómo implementar algo de esto? Por ejemplo, el ampliar la base contributiva. Es Y decir, ya hay... el ampliar de la base contributiva implica básicamente una lucha importante contra la informalidad. Generar evasión, procesos claro. de formalización más adecuados y más rápidos. Hoy tenemos, Pero pregunto si ya hay alguna idea de cómo, digamos, por lo menos... estamos trabajando en proyectos que impliquen modificación legal, sobre todo de las pymes y MIPYMES, que permitan ser mucho más eficientes en su proceso de formalización, de tal manera que estén dentro de la economía formal. Ok. En eso estamos. Y el tema de la discusión tributaria es una discusión que se tiene que llevar al Congreso y discutir entre Totalmente. todos qué modelo queremos para hacer funcionar el Estado. El guaraní es una de las monedas más estables de la región de años. Se está hablando constantemente y es un tema recurrente la eliminación de ceros. ¿Qué pensás sobre eso? Bueno, yo fui parte del proyecto inicial, allá en el 2010-2011, del planteamiento de la ley que permita modificar el valor nominal y reducir los 3 ceros. Yo creo que es algo que se debería hacer, pero no sé si tiene la importancia y la urgencia de otros temas. Yo creo que nuestra moneda es la más estable de la región, tiene más de 70 años sin modificarla, tiene un control importante. El trabajo del Banco Central, fantástico en el manejo del control de la inflación de siempre, ¿verdad? Pero tal vez llegue un momento, lamentablemente en la época que yo estuve en el directorio del banco no fue el momento adecuado, pero en algún momento encontraremos ese momento para discutir sin mucho estrés esa necesidad, porque también queda muy desprolijo que todos seamos millonarios, ¿verdad? Bueno, rápido, Felipe, que ya sé que te ¿Cómo mueves a se la logra? pausa. Hay un punto para mí muy positivo que tiene que ver con que se logró aislar la transición del tironeo político interno de la ANR. ¿Cómo Sí. se logró eso? Y se logró en base al diálogo, ¿verdad? Tuvimos hablamos con el presidente de la República y con el presidente electo sobre formar un equipo de transición. Se dieron el nombre de las personas que formaron parte del mismo. Se sacó un decreto al respecto. Nos reunimos con el ministro López Moreira y a partir de ahí empezamos una de las cuestiones fue, bueno, vamos a apartar la cuestión política de la cuestión técnica. Vamos a entender De la gestión de gobierno. de la básicamente. gestión de gobierno, vamos a entender que es un equipo de transición, no un gobierno de transición. Vamos a entender que el presidente de la República es presidente hasta el 15 de agosto y que las decisiones son suyas. Vamos a entender que si hay cosas que no nos gustan o nos molestan, les vamos a explicar. Y si podemos conseguir consensuar algún acuerdo, lo vamos a hacer. Y si no, vamos a decidir qué hacemos con esos actos administrativos después del 15 de agosto. Y en función de esas reglas simples de convivencia entre el presidente electo y el presidente Cartes,
bajando la línea al ministro López Moreira, a mí y al doctor Juan Ernesto Villamayor, se puede construir esta transición que hasta ahora ha sido muy eficiente. Hemos tenido acceso a toda la información que pedimos y hemos tenido un canal de diálogo de las cuestiones que también en algunos casos pueden o no preocuparnos. Ahora sí tenemos que ir a la pausa, lo tenemos que liberar al futuro ministro de Hacienda, pero las dos últimas, porque me acaban de enviar el mensaje a través de las redes sociales, me preguntan, ¿qué pasa con los proyectos que IPS está ejecutando ahora? Hay una cuestión que tiene que ver con salas que se van a montar, con construcciones que se hacen. Y dos, me preguntan también, bueno, en realidad una duda más mía de lo que me preguntan, vos ya la tenía, ¿cómo va a estar conformado tu equipo? ¿Viceministros? ¿Ya lo tenés pensado? ¿Será interno? ¿Viene a sumarse alguien externo al ministerio? En principio, por la primera pregunta, nosotros tenemos el informe de gestión justamente es ese, expresarle la situación y el estado de cosas del presidente electo. Ya hicimos una primera parte con el presidente Carter, lo vamos a volver a hacer con mayor profundidad. Pedirle al presidente electo la comprensión para que los proyectos no paren y para que demos todas las explicaciones que tengamos que dar sobre los proyectos necesarios. Dentro de eso, ayer, por ejemplo, aprobamos 5 hospitales más, la construcción de un hospital en Hernandarias, Villarrica, un centro de rehabilitación importante dentro de IPS que no teníamos de un nivel importante, Paraguarí y uno más que no recuerdo, ¿verdad? Y seguimos con el proceso de inversión que creemos que un gran déficit que tenemos es de 400.000 asegurados que teníamos hace 10 años, hoy tenemos más de 1.500.000, pues la infraestructura no avanzó. Entonces queremos dejar bien en esa parte. O sea, yo creo que ahí vamos a continuar con las obras que son importantes siempre y cuando haya un acuerdo entre lo que le presentemos y le parezca aceptarle al presidente electo. Los procesos de hecho están en curso. Hay un decreto importante que salió que yo creo es muy prudente donde pide que se explique al equipo económico las licitaciones plurianuales. Nosotros hemos hecho la explicación ayer, ¿verdad? De un número importante de licitaciones nos aprobaron ya la mitad, la otra mitad va a estar la próxima semana y vamos a seguir funcionando así. ¿Viceministros ya tienen? Yo soy un convencido de que Banco Central y el Ministerio de Hacienda hicieron un trabajo importante de capacitación de personal. La gente que hay ahí es gente de primer mundo, de primer nivel, que yo creo que no voy a necesitar traer a nadie de afuera y si traigo van a ser la excepción. Yo me siento cómodo con la gente que está ahí, conozco a muchos de los que están ahí, creo que son profesionales competentes y vamos a seguir construyendo un Ministerio de Hacienda más profesional en el tiempo y con la ayuda de todos ellos. Gracias, ministro, muy amable. Cuando quieran. Bueno, a la vuelta seguimos con nuestra reunión de gabinete hoy. Nos acompaña el ministro de Salud. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, ya nos acompaña el ministro de Salud en piso, el doctor Carlos Molino. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos ustedes y un placer estar con ustedes para conversar. Pocas veces, bueno, ya hemos escuchado al ministro de Hacienda, digamos, pero pocas veces escuchamos un futuro ministro de Hacienda con la idea clara de lo que ocurre internamente en la cuestión salud, porque estuvo en uno de los componentes, ¿verdad? En ese gigante híbrido que es IPS entre salud pública y una cuestión de aportantes. ¿Qué sensación te deja, digamos, escuchar a alguien que por lo menos tiene un concepto, no sé si compartís, pero tiene un concepto acerca de cómo hacer la inversión en salud? Una sensación de optimismo total, porque salud y educación tienen que ser prioridad para el gobierno. Hemos trabajado incansables tardes y noches con el futuro ministro de Hacienda, el doctor Benigno, y nos hemos apoyado durante los 5 años de gestión. IPS y Salud Pública han trabajado como un ente único. Es de ahí que él había mencionado que existe convenios en el área interior entre IPS y Salud Pública para tratar de fortalecer la atención en el interior y llegar a la máxima cantidad de usuarios posible mediante estos convenios bien delimitados y bien estudiados. Yo creo y estoy convencido, y así como he dicho en la reunión del equipo económico, que en este periodo vamos a tener representación de salud también a nivel del Ministerio de Hacienda, porque el doctor Benigno conoce las necesidades de salud pública. Él manejó un ente como IPS y trabajó muy de cerca con el exministro Antonio Barrios y conmigo
con respecto a las necesidades y hasta hoy en día estamos reunidos para ayudarnos en las falencias que hay. Y eso es resultado de repente, así como él bien lo dijo, de un presupuesto que es insuficiente, en donde los procesos administrativos son rígidos y salud pública y educación deben ser tratados en forma diferente, más aún salud pública. Imagínense, nosotros en salud pública tenemos 37.000 funcionarios distribuidos por toda la República del Paraguay y tenemos en nuestras manos la salud de más de 8 millones de paraguayos. Entonces, al iniciar los procesos administrativos que son rígidos y que tienen periodos de tiempo que se tienen que respetar, ocurren atrasos y hoy en día el prevenir en salud pública es muy difícil. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se agolpa a los servicios de salud pública cuando no encuentran respuesta en otros sectores, como el privado, por ejemplo. Y están en todo su derecho. La Constitución Nacional ampara eso, el derecho a la salud en el Paraguay. Nosotros somos, salud pública no distingue si es privado o si es público, o si es militar o si es policía. Todos somos paraguayos y deben recibir la atención que tiene que recibir. Y mira, yo justamente estaba hablando con el doctor Benigno y creo que va a ser un buen gobierno para lo que respecta a salud y sobre todo si podemos cambiar esos procesos administrativos engorrosos que nos llevan a nosotros a atrasarnos y tener ese concepto de la ciudadanía que no se puede prevenir. Hoy en día estamos en un proceso en el cual tenemos un aumento de enfermedades respiratorias. Y les cuento una anécdota. Hoy en la mañana estuve por el INERAN extrayendo un cuerpo extraño. Veo una paciente que viene en una ambulancia privada, de un sanatorio privado, a hacerse broncoscopía en el servicio público. Y es una asegurada de un sanatorio privado de Asunción. Entonces, recibimos todos los pacientes y de repente cuando falta un guante o falta un paracetamol porque se utilizó todo el día anterior, tenemos que mover una maquinaria enorme para poder recuperar y los procesos administrativos son lentos y son burocráticos. El ejemplo de eso es lo que está ocurriendo en el hospital de Itagua, o ahí estamos hablando también de otras cuestiones que tienen que ver con... El ejemplo es el Hospital Nacional de Itagua, que ha subido 300% la atención a nivel de ese servicio. O sea, que del 2013 al 2018, más de 300% ha subido la atención a los ciudadanos. Y nosotros tenemos otro presupuesto igual hace 3 años. Existe un aumento en el consumo de los insumos. Eso lleva a que nosotros tengamos que hacer maravilla y quitar acá, llevar acá, hacer la estructura día a día. Suenan las alarmas y nosotros empezamos a trabajar. Esto vamos a hacer y tenemos que mover trámites administrativos, reprogramar. Eso reprogramar tiene que ir a Hacienda para que ellos aprueban. Es todo un tema y eso ocurrió en el Hospital Nacional. Llegamos a un stock crítico donde faltaron algunos insumos y rápidamente nosotros, con aviso de la gente que está ahí, hicimos los mecanismos administrativos correspondientes y hoy en día podemos decir que se están reabasteciendo más del 80% y están recibiendo los insumos que tenían un atraso, no por falta de gestión del director o de algo, porque se quiso tergiversar eso. No, acá el responsable y yo como ministro de Salud asumo, porque yo soy el que tengo que distribuir, hubo un aumento muy importante y los insumos se fueron consumiendo y nosotros no teníamos la respuesta rápida para eso. Para poder reponer. Hoy en día nosotros hemos repuesto, esto ya veníamos visibilizando anteriormente, pero los tiempos no nos dan por los procesos administrativos para cumplir inmediatamente a veces. Entonces, estamos así en esta forma. Creo yo que con este señor que va a venir ahora y nos ayude a nosotros para flexibilizar, siempre con control y transparencia, los procesos administrativos, por eso no tenemos que olvidar, tienen que ser fáciles y tienen que ser rápidos, pero sin olvidar el control interno y la transparencia de la compra en los procesos administrativos. Claro, Felipe. Doctor, cosas que vos crees que a lo mejor te quedaron como pendientes o sin sabor de tu administración y 2 o 3 puntos que vos le dirías a la administración que viene, al ministro Mazzoleni, le dirías, mira, hay 3 cosas que yo te sugeriría, si me permitís, por dónde arrancar, tus primeros 100 días. Le hablé a Julio. Me senté con él en
en una reunión de sincericidio, yo le llamo, ¿verdad? ¿Qué En le dijiste? donde- ¿Para qué aceptaste, loco? No, porque, no, no. porque sincericidio, pues me decía, entonces yo... Todo lo contrario. Le dije que va a tener todo nuestro apoyo para que salga lo mejor posible. Porque nosotros yo soy salubrista. Yo me he formado en la salud pública, me he formado con el pueblo y voy a volver a mi hospital, a la trinchera. Y él tiene que hacer una buena labor porque yo tengo que tener lo necesario para brindarle a ese paciente que viene acá. Entonces yo no puedo pretender otra cosa. Lo que él tiene que hacer, y le dije, es, a mí este sistema, por ejemplo, que ahora hay una transición a mitad de año, no me gusta. A mí me hubiera gustado que terminar la gestión fin de año, él acompañaba esto, se embebía de esta situación y el año que viene comenzaba. Pero como nuestro sistema es tan distinto, esto se corta a mitad de año, él va a tener que manejar el presupuesto que nosotros solicitamos, que nosotros aprobamos, con nuestros déficits, va a tener que manejar eso y hacer juego de cintura y llegar a fin de año para él poder después. Él lo que tiene que hacer ahora, ¿sabes qué es? Es recorrer, tiene agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta el 31 o hasta el 30 de noviembre, recorrer todos los servicios de salud del Paraguay, donde él vaya a ver, esto hace falta y que él tenga su diagnóstico, él como ministro, porque él tiene la lapicera para firmar los cambios y tener el impacto. Vos me preguntaste cuáles fueron las cosas que yo hoy me hubiera quedado en el tintero. He recorrido todo el Chaco paraguayo, he dado solución a problemas que fueron históricos en el Chaco paraguayo. Me hubiera gustado tener un poquitito más de tiempo para recorrer hasta el último punto de la República del Paraguay y yo saber en realidad cuál es la situación y yo poder tomar políticas públicas de impacto. Eso me queda en el tintero. Lo puedo seguir haciendo y lo voy a seguir haciendo, apoyando al compañero que viene a hacer esa ¿Su ministro no hace eso? ¿Le mienten los funcionarios? Por supuesto, cuando vos estás en situación de poder, tenés informe de acá, tenés informe de acá y tenés informe de parte interesada y de parte no interesada. Ahí viene la situación de cruzar la información. Pero ¿quién más que vos el ver la realidad y tomar una decisión política que va a impactar? El gerente debe bajar al campo de batalla, tocarle a su funcionario, palpar con su funcionario la necesidad y así únicamente uno sabe qué políticas tomar para solucionar ese problema. Es mi punto de vista, siempre lo he hecho. O sea, recorrer, tomar decisiones in situ y teniendo la seguridad de que es así, porque ¿sabes qué? Te hacen meter la pata. Y eso yo le dije a Julio, que no te duerman, hermano, que no te duerman. Los papeles a veces te presentan una Que cosa. no pero por supuesto. Y Ministerio de Salud hay muchos anestesistas que la- te dejan ahí... Medio groy, claro. la única forma que no te duerman es salir de la oficina, de la zona de confort, ir a ver los procesos, sentarte, tocar la espalda, te estoy acompañando, estoy acá contigo, explícame. El que vos no sepas no significa que vos, o el que vos digas, explícame no significa que tenés menos Claro, no te hace capacidad menos de ministro. gobierno ni nada por el estilo. Al revés, ellos se sienten protegidos por vos y se sienten acompañados por vos. Entonces, esa forma de liderazgo y de gerencia él tiene que tener, porque eso hace la diferencia de un líder. Es Vamos mi a- forma de pensar. Vamos a hacer una pausita. A la vuelta Mariana y Pedro, por favor, preguntan. Pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo y Pedro está enloquecido. Yo, por favor, Mariana. Pedro, te digo, está... ¿Por qué? Yo no sé. Quietito está encima, Yo te- Pepe. fue Todavía no acá, cruzó ¿no? hoy no cruzó No, la de raya bolsillo. todavía. Puse No, la no, no, raya. tomó el medicamento. Yo le conozco a Pedro. No. Hay todos Ya los trajo, medicamentos, la- dice. ya trajo todo el, dice. el pantalón Seguro, mostaza. el Es como, ministro es dice como que tiene esos todo. mitos de la gente que se viste Sí. de negro, blanco y se da su estado de ánimo. Él trae ese pantalón mostaza y yo ya Estamos en el combinados ojo ya hoy, le doy Pedro. que no tomó la roja. Estamos combinados nosotros ahí. Sí. Ministro, siguiendo un poco en la línea del balance de gestión de algún modo, hablábamos un poco del tema de, bueno, de la gratuidad, una cuestión así. Todavía la salud pública en Paraguay es lastimosamente demasiado deficiente. Es decir, ahora hablamos así en términos generales, quizás de los números, pero sabemos que estamos lejos, las comparaciones son odiosas, pero quiero poner así un ejemplo, nada más para graficar, de llegar a ser lo que es hoy salud pública en Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Que sabemos que está años luz, la cobertura es muchísimo mayor. Entonces, mi pregunta es un poco más, ya con la visión de haber sido el gestor de la salud pública, ¿cuáles crees vos que son los pasos
recursos sin duda que no tenemos, pero ¿cuáles serían los pasos para construir una salud pública más fuerte? Porque mi percepción es que vamos a tener un poquito más medicamento, un día vamos a hacer un centro, vamos a pelearnos por 9 enfermeras acá, porque 9 enfermeras nos pedía el director de la Itaguas. regional de Itaguas. Y, o sea, ¿te imaginas si 9 enfermeras es su crisis? Yo no quiero imaginarme lo que es pensar en un salto, digamos, cualitativo grande. Entonces, ¿qué tanto nos falta o cómo podemos, qué pasos podemos dar, no sé, en 10, en 15 años para que realmente la salud pública se pueda transformar un poco y ser un poco más sólida y más eficiente? Pues si no, yo creo que vamos a ir sorteando, pero medio ahí nomás nos vamos a quedar, ¿verdad? Un poquitito más, un hospital más, pero siempre en el mismo funcionamiento. No sé si me explico, ¿verdad? Totalmente. Y en ese contexto yo te quiero decir que de hecho no podemos comparar con otros sistemas de salud como por ejemplo la Argentina o Colombia, que tienen un sistema de salud unificado. ¿Qué significa eso? Nosotros en el Paraguay tenemos un sistema de salud fragmentado que se divide en el sistema de salud pública, que es el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Que eso otra vez tiene el hospital militar, el policial, que no depende de salud sí, pública. así mismo. Y un sistema privado en donde está todo lo que es la seguridad. IPS, el sistema privado, que son en los sanatorios privados. Al ser un sistema de salud fragmentado, Cada uno se va por su... y yo, está el Hospital de Clínica de la Universidad Nacional, y yo como gobierno, como Estado, declaro la gratuidad de la salud. Eso implica que todos los artífices del Sistema Nacional de Salud deberían ser gratuitos y deberían ser solventados por el Estado, o por el gobierno, por el Estado. Entonces, ¿cómo yo haría o qué yo haría? Unificar el sistema de salud. Yo al unificar, y existen, y no es muy bueno, muy buenas son las comparaciones, porque en base a comparaciones uno puede copiar o emular lo que está bien. Es importante comparar. Y se hace un análisis con otro sistema de salud, donde el sistema de salud unificado y el obrero que trabaja aporta y puede ser atendido en una clínica de salud pública de la misma forma como va a ser atendido en un sistema de IPS o en un sanatorio privado de cualquiera que está acá. Un poco lo que planteaba Benigno también en el bloque anterior. En donde el Estado va a pagar Por la atención que recibe. por la atención que va a recibir ese ciudadano. Pero hoy en día tenemos atenciones de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, de cuarto nivel. Y cada uno, de repente, hay instituciones que trabajan como islas, cada uno para su agua, para su molino, en donde el ministerio tiene que ejercer una rectoría, pero tienen que tener las herramientas necesarias. En otros países, el ministerio lo único que hace es ser rector y controlar que todo funcione. Claro. Hoy en día el Ministerio de Salud es el rector, el que tiene que preocuparse que falten los medicamentos. Administrador, claro. Y se desvirtúa lo que es, exactamente. Se desvirtúa la función esencial de que es suministrar la salud al pueblo. Pero eso constituye y va a significar una reforma muy grande del Sistema Nacional de Salud, convencer a los que forman parte del Instituto de Previsión Social, porque si yo con un convenio, que es unificación de 2 hospitales que están uno frente a otro, en salud pública tiene un puestito que está cayendo, IPS tiene una mole, y ahí no lograba yo conseguir, y tuve que ir in situ a decirle, o haces o te cambio. ¿Qué será hacer? Estamos, así como dijo el doctor Benigno, salud pública está acá, IPS está, estamos cerca. Pasa que si el ministro, perdón, quiero hacer un comentario nomás ya, pero si el ministro tiene que ocuparse de que acá me falta gasa, allá me falta guante, acá me falta medicamento, mi percepción es, o no sé, ministro, una pregunta brevísima porque le corresponde a Pedro, pero no sé si en algún momento de tu gestión, aunque fue muy breve, te pudiste sentar a pensar, ¿cómo voy a mejorar la salud pública? O tú pensas, o tú 15 horas por día se van, me falta curita, me falta esto, me falta lo otro, ¿verdad? Todo el día pienso. Yo llego a mi casa y sigo pensando de cómo yo haría y cómo yo puedo apoyar para que esto cambie en base ya a la experiencia que tengo y en lo que me tocó vivir estos 5 años. Porque yo puedo decir que yo hice carrera en salud pública, desde que fui una semillita siendo médico hasta ser ministro de salud y conozco acabadamente lo que es el Ministerio de Salud. Y hay muchas ideas que se pueden implementar con voluntad política y con apoyo intersectorial y entendiendo una definición que es clave, que tenemos que enseñar a nuestros niños ya de chicos, lo que significa Estado.
Estado es la sociedad organizada en instituciones que están bajo un gobierno que busca el bien común de las personas y vive en un territorio, el bien común. Todos tenemos que trabajar, no solamente salud pública y IPS, todos los sectores. Claro, Pedro. bueno, una noche promisoria. Por un lado estuvimos con el futuro ministro de Hacienda que habla y justamente tiene una visión bastante clara de la situación en salud y educación. También te escuchamos a vos y ves todo lo que hay que hacer y es Yo, una yo estoy cosa, a punto de salir abrazado con Felipe acá. claro, una cosa Estoy- monstruosa, ¿no? Inmensa. Ahora Y lo estoy bueno, dudando, pero igual. y bueno, ¿por qué veo? Y porque abrazarme con Felipe, yo. Bueno. Claro. Claro. Que es mutuo, ¿verdad? Pero bueno, son temas que se van a tener que ir dando y hablando, no sé si en cuántos años por ahí llegaremos a lo que estás comentando y a lo que se necesita. Pero te estuve escuchando y te salgo un poco del tema. Justamente lo tocaste durante la pausa y es un tema que preocupa a la gente, o por lo menos está generando mucho debate. Y escuché unas cifras que habías dado ayer o antes de ayer sobre, bueno, cifras oficiales y el presunto subregistro, ¿no? Estamos hablando de casos de aborto. Vos tenés una postura bien clarita sobre el tema, como mucha gente. Y quería conversar un poco esto, cómo se encara ese tema actualmente, con lo que se tiene en salud pública, cómo se encara el tema. Perfecto. Y te voy a repetir rápidamente las cifras. Nosotros en muertes maternas tenemos el 12.8% es a causa de abortos. La primera causa de muerte materna es la Abortos toxemia. sin discriminar espontáneos o provocados. Abortos. La primera causa es la toxemia, la hipertensión arterial ante el embarazo. La segunda causa son las hemorragias y la tercera causa es el Provocado. aborto. El 8% de las mujeres entre 10 y 49 años que fueron internadas en los servicios de salud fueron a causa del aborto, que son aproximadamente 7.000 mujeres. Abortos que pueden hacer, así como dijo la compañera, que puede ser aborto provocado, incompleto Espontáneo. o espontáneo. Ahí no entramos. Pero tenemos una cifra que, como dice su nombre, abortos clandestinos, que no sabemos la cantidad que existe. O se da un número Se da que se un estima que número, puede ser. claro, se da un número porque en reunión justamente cuando se empezó a debatir esto, nos sentamos el equipo técnico con la directora del programa y me dice, ministro, tenemos una cifra que nosotros estimamos que son entre 20.000 y 30.000 abortos en el año que se hace. Yo le dije, ¿de dónde quitar? No, ministro, eso es una estimación que hacemos en base a estos números que te estamos dando, el porcentaje de internación y todo esto. Y se algunas hace. atenciones que y suponen algunas a, atenciones, ¿por qué? Porque ustedes saben que la Constitución Nacional es bien clara con respecto al derecho a la vida. Es un hecho punible el aborto. Eso al informar tiene su punición correspondiente. A veces no se escribe o llegan hemorragia y no se pone por qué la hemorragia. Entonces vos tenés que sumar ahí. La segunda causa de muerte materna es por hemorragia, pero no ponen el por qué. Claro. Entonces dentro de ese segundo, Presumís probablemente, claro, se presume que hay un porcentaje Claro. importante. Una cuestión de, digamos, a ver, la gente que está atendiendo no lo pone justamente para que después del problema de salud tenga una consecuencia legal también. Exactamente. ¿Qué pasa en el Ministerio de Salud? ¿Qué el Ministerio de Salud hace para que no ocurra esto? Existen las campañas y sobre todo los consultorios y los hospitales regionales tienen sus consultorios de planificación familiar, en donde damos a la ciudadanía los métodos, enseñamos y suministramos en forma gratuita los métodos anticonceptivos, la píldora del día después, las píldoras anticonceptivas, las inyecciones, los preservativos, y se le hace charlas de consejería también. Y existen consultorios de la niñez y adolescencia que hacen charlas en los distintos servicios. Pero quiero decir algo que es mi percepción. Pienso yo que podemos estar trabajando un poco solitos con respecto a esto. Nosotros necesitamos apoyo de toda la comunidad, del Ministerio de Educación y sobre todo apuntar a la educación. Porque si yo no me conozco, si yo no conozco mi cuerpo humano, si la mujer no se conoce lo maravilloso que es el cuerpo humano que tiene, ¿cómo yo lo voy a cuidar? Y ahí tenemos dos definiciones muy importantes, Pedro, que tenemos que saber. Nosotros defendemos el derecho a la vida porque la Constitución Nacional lo dice. Y las personas por nacer tienen derecho a ser protegidas, dice la Constitución en su artículo 4, por el Estado en su vida y en su salud desde la concepción. Y ahí entra una serie
de cosas. No, es el niño cuando tiene el corazoncito recién es un ser Es que vivo. ellos dicen que hasta las 12 semanas es un embrión, después de las 12 es un feto y es así hasta el nacimiento. Ahí está el pa. Ahí está donde tenemos que entrar con educación. Sí. Desde el momento que el espermatozoide se une con el óvulo en las trompas de falopio de la mujer y esa célula tiene 46 cromosomas, que son la cantidad de cromosomas que tienen todas las células de nuestro cuerpo, excepto el espermatozoide, es una vida porque esa célula se va a empezar a multiplicar y va a formar después lo que es el embrión y se va a convertir en un feto. Esa es la concepción. En términos biológicos es el concebir. Ahí ya hay vida. Cuando Pero se forma una célula. ¿Este es un debate real que hoy se tiene o es un debate de microclima que está en los medios, en algunos sectores específicos de la sociedad? Estamos hablando que sabemos, digamos, que esto llega a través de los medios porque ocurre al lado y llega a través de la difusión de la información por la globalización misma. Pero este es un debate que hoy realmente se da. ¿O hay otros debates que se están dando, no solamente en Asunción, porque Asunción termina siendo, esto lo hablamos siempre, un microclima dentro del país, ¿verdad? Pero esto es un debate que se está dando en las instituciones, esto es un debate que se está dando con los médicos, con las personas que optan por el aborto, que hoy es clandestino y es ilegal por lo tanto, ¿verdad? ¿O no es un debate que esté asentado y que probablemente le estamos tirando mucha atención cuando en realidad se están debatiendo otras cuestiones como cómo adoptar una criatura sin tanta burocracia y cómo se están fugando niños en los centros de salud sin que puedan tener la protección legal? Porque a veces no entiendo si o lo proponemos mucho nosotros, digo, hablo en general por medios, o en realidad se está debatiendo esto en los hospitales, en los lugares donde realmente se da la discusión, ¿verdad? Vos dijiste una cosa muy cierta. La globalización. Nosotros no podemos estar ajenos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros vivimos en comunidad y estamos en una región en donde tiene que saltar la alerta que un país limítrofe en donde nosotros las fronteras son imaginarias porque vos cruzás la calle y están del otro lado. ¿Quién me dice que no van a cruzar nomás al otro lado y van a tener un problema de salud pública del otro lado porque acá no se permite, ahí se permite? Entonces, eso tiene que hacer saltar la alarma e instalar el debate consciente, claro y sin orientaciones políticas raras. Hay una cosa clara. La Constitución dice y tenemos que respetar lo que dice la Constitución. Y si la quieren cambiar, sentémonos a discutir qué es lo que le conviene al Paraguay, pero en una forma coherente y científica. Está instalado el tema del debate, pero no olvidemos que todo el sistema está predispuesto a que ocurra eso. ¿Por qué? Porque las adopciones son eternas. Vos iniciás el proceso cuando el bebé nació y a los 8 años recién por ahí te dan la adopción de la criatura. O sea, hay una serie de cosas que tenemos que trabajar intersectorialmente para que no nos cambien de entrada la Constitución y nos dejen a nosotros primero educar, concienciar a la gente, cambiar las estructuras rígidas que hay para favorecer la adopción, para favorecer la planificación familiar y sobre todo para la comunicación exacta con la verdad a la gente. Y ahí tenemos que actuar nosotros, desde la conciencia de los padres, en las casas donde tienen que sentarse a hablar con sus hijos de estas realidades y hacerle conocer el cuerpo a su hijo, lo que significa el cuerpo, a la mujer, al hombre, porque el hombre es tan responsable como la mujer en el acto del aborto, porque ya no hizo su autofecundación, lo hizo con un hombre. Entonces, ahí tenemos que actuar. Educación, educación, educación. Nosotros no estudiamos para matar, nosotros estudiamos para salvar vidas. Y el que me dice lo contrario está equivocado y no me va a convencer. Yo voy a apuntar a la educación y no voy a dar una ley en donde yo permito el aborto sin antes educar a mi pueblo. Tengo que educar y voy a hacer, y yo sé que hay gente que se va a enojar por lo que yo digo, pero es la misma cosa que yo te dé una tecnología avanzada a vos y no te capacito para utilizar. La vas a mal utilizar. Y está el ejemplo de Argentina, en donde cerraron colegios, chicas de 15, 16 años, 14 años, donde se le hizo el interrogatorio a una joven y dijo, yo 2 veces ya aborté. Dios mío, ¿dónde vamos a terminar?
¿dónde vamos a terminar? Y acá estaba diciendo la compañera, una salud que es mucho mejor que la nuestra, ¿verdad? Pero que también tuvieron su déficit. Yo te digo porque de repente hubieron fechas en Argentina que no tuvieron fármaco para tuberculosis y salió ahí, pero son cosas que pueden pasar. Pero eduquémonos primero y después vamos a cambiar todo lo que tenemos que cambiar. Si con la educación no conseguimos el descenso y también la sociedad es cómplice, y esto yo quiero que ustedes investiguen, más de uno sabe que en su barrio quién es la que hace aborto, pero hay un silencio cómplice de la comunidad. Y dice, no, Pepe no ya por el aborto ni nada, porque Pepe es la mitad cuña y cuera de escuelera. Pero nadie denuncia. Nadie denuncia. Entonces, ¿y dónde está el problema entonces? ¿El Ministerio de Salud es el problemático o el ministro nomás que se hace el pastor? Porque hasta dijeron que yo era pastor. Yo no soy ningún pastor, yo defiendo la vida y punto. Tengo también mi posición con respecto a la educación sexual y lo que hace la iglesia. Creo yo que el Papa Francisco, con lo revolucionario que es, también va a cambiar ciertos dogmas de la iglesia porque tiene que ir evolucionando. Y la iglesia, nos guste o no nos guste, en este estado laico, cumple una función demasiado importante en la conciencia de nuestra gente, al menos acá en el Paraguay también. Sí, sin duda. Ministro, gracias por acompañarnos, es muy amable. No, por favor a ustedes por la invitación. Lo liberamos al ministro también para que pueda ir a casa ya así en este momento. Gracias. Vamos a la pausa y a la vuelta continuamos los tres aquí, bueno, los tres y Pedro. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, nos estamos yendo y ya decía hoy, entre otras cosas, el futuro ministro de Hacienda, líneas al menos interesantes acerca de lo que va a hacer, hablaba lo del bono, endeudamiento y otras cuestiones, y lo que me llamó la atención porque puede llegar a ser un título a lo mejor que tenga que ver con la suba de impuestos, sí, lo que tiene que ver con la presión impositiva del país. Sí. ¿Cómo hacerlo? Hoy con el nuevo año base queda más o menos en 9 y estaban pensando subir los 3 puntos más. Se habla de un 13. En un momento se habló de un 13. Se habló de un 13, pero que hoy en realidad se clarificó la cuestión, dice que está en un 9 y la idea al menos de Benigno López es llegar a un 11%. Por lo menos. Esto va a generar sin dudas debates también. Porque antes, como no ampliaste todavía tu base tributaria, los que van a pagar el 11% son los mismos. Lo que decía el futuro ministro de Hacienda aquí en el canal, que no es el canal oficial. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar mañana. Somos el canal oficial de la Tuvimos gente. ministros, gente. A veces Villamor tenemos dos ministros. Nos vamos a encontrar nosotros mañana. Chao. Chao.